compañeros de trabajo. Llegó el día, hoy un tema que realmente nos tiene bastante preocupados desde un punto de vista, ¿cierto? Además, muchas veces estamos ávidos de información de lo que está pasando con esto. Hay una cantidad, como es una experiencia nueva con respecto a lo de este virus, hay una cantidad de información que lo que llega muchas veces lo podemos considerar como verdadero. Y ha habido ocasiones en que estas informaciones que llegan se pueden transformar en un atentado a la salud de las personas. ¿Ya? Esta tarde estamos acompañados con Eduardo Alvarado, quien nos va a colaborar con respecto a las preguntas. ¿Ya? Nos va a leer las preguntas para que poder responderlas de forma clara y precisa. ¿Ya? Así es que espero que en unos breves minutos dar una buena una idea de lo que se refiere todo esto, ¿ya? Porque vamos a tocar el tema de lo que son los mitos y realidades de este virus COVID, ¿ya? Como les explicaba, es un tema nuevo, es algo nuevo, todo lo que está ocurriendo ahora es experiencia, ¿ya? Y no tenemos ningún antecedente acumulado para poder decir, esto se hizo ya, entonces tenemos que hacer esto que es lo mejor, ¿ya? Lo más beneficioso de toda esta experiencia es que la primera etapa, ¿cierto? Cuando tuvimos ya en la fase, en la crisis de este COVID, cuando tuvimos los casos más altos, ¿ya? Muchos profesionales ya han aprendido en base al ensayo y el error, así decirlo, ¿ya? Así es que ahora ya hay un poquito más de experiencia en el cuento de los pacientes, los manejos graves, los manejos en la UTI y los manejos en la UCI, ¿ya? Así es que vamos con la primera, Patricio. Bueno, eh, a través de la historia siempre nos hemos visto con antecedentes de epidemias, ¿ya? Epidemias, desde la época de los romanos, los griegos, ya existían los antecedentes de epidemias, hay registros, ¿cierto? A través de los estudios, de los ensayos de los arqueólogos, y ha habido incluso algunos que se han reciclado, es decir, han reaparecido a través del tiempo. Tenemos que considerar también, si ustedes se fijan en el gráfico, que a partir del año 1900, por ahí en la Primera Guerra Mundial, que se habla de la gripe española, ¿ya? Que fue una de las grandes epidemias. Ahora le hablamos de pandemia porque ese concepto antes no existía, ¿ya? Así es que ahora hablamos de pandemia, pero antes fue una epidemia que en realidad no fue una gripe española, sino que partió en Estados Unidos, ¿ya? Ese es el verdadero origen y además en Texas. De Texas mandaron soldados que ya estaban con la gripe esta, ¿ya? Que fue un tipo de influenza, llegaron a Europa y ahí se diseminó, bueno, se diseminó un porcentaje importante en Estados Unidos y el otro porcentaje se diseminó en Europa, ¿ya? ¿Y por qué se llamó la gripe española? Porque justamente fueron los españoles los que, como era un país neutral, así que los españoles eran los que informaban de todo, de las experiencias, la cantidad de muertos, tal como se está informando ahora, ya los españoles se encargaron de informarla, entonces todo el mundo decía, esta es la gripe que informan los españoles, es decir, es la gripe española, ¿ya? Y si se fijan además en los últimos 80, 90 años del siglo, desde 1900 adelante, ha habido una cantidad de infecciones a las cuales hemos estado sometidos, ¿ya? Hemos tenido, ¿cierto?, el H1N1, hemos tenido epidemias, a veces brotes de cólera y un montón de otras infecciones, ¿ya?, a la cual nos ha significado estar preparados permanentemente contra esto, y para eso existe lo que es la vigilancia epidemiológica. Es decir, que cualquier pequeño brotecito, ¿cierto?, se reporta al Ministerio de Salud, a epidemiología, y de ahí para adelante, ¿cierto?, parte todo este seguimiento y todos los procesos que vienen o que involucran en estas epidemias, ¿ya? Mi visión va a ser un poquito desde el punto de vista de la epidemiología, es decir, desde el punto de vista de la investigación, de lo que hay, de lo que se sabe, ¿ya? Y aclarar lo que se dice respecto a las enfermedades o respecto a este COVID. Viéndonos al gráfico nuevamente, si se fijan, hay una gran cantidad de infecciones asociadas en estos últimos 80, 100 años, ¿ya? Con lo cual, los científicos ya están preparados de que probablemente los años siguientes sigan apareciendo tipos de epidemias o pandemias como esto, ¿ya? La OMS ha dicho de que una epidemia, ¿cierto?, puede durar una pandemia puede durar entre 2 a 5 años. Así es que no es ser pesimista en esta observación, sino que estar preparado. Es decir, si sabemos lo que va a suceder, estar un poquito más preparado que si nos pille de sorpresa.
Así que esa es la ventaja o lo que quiere la OMS, que estemos informados, ¿cierto? Para poder tener todas las medidas de precaución y poder trabajar en esto, ¿ya? Entonces, como es la epidemiología, es lo que tiene que investigar. Muchas veces la epidemiología, con respecto en relación a la salud pública, ¿ya? Hay muchos medicamentos, remedios caseros que han salido, pero lo que se necesita en esto es evidencia. Mientras no haya evidencia, la OMS o todos los organismos encargados de la salud no van a aprobar estos tipos de medicamentos o remedios porque de una u otra manera no hay estudios, ¿ya? Lo que hace la epidemiología, lo que hace la investigación es juntar todos los estudios y por lo menos hacer un reporte de eso. Si vemos, por ejemplo, hemos escuchado de que se ensayó la vacuna china acá en Chile, ¿ya? Chile ha sido el cuarto país que ensayó la vacuna china, ¿ya? Está ensayando, ¿ya? Entonces tenemos que mandar todos los reportes que lleguen de esa vacuna, ¿cierto? Todo lo que pase con esas personas se tiene que reportar. Y eso va a significar, ¿cierto?, de que nos dé la seguridad y la tranquilidad de que la vacuna es apropiada para el ser humano. La siguiente, por favor. Bueno, hay un famoso superhéroe, ¿cierto?, que es un murciélago, ¿ya? Y ahora se nos ha transformado en un villano, ¿ya? A través de, muchas hablan de que esta infección, ¿cierto?, fue provocada, fue manipulada, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero esto ha ocurrido siempre, ¿ya? De que algunas infecciones que se llaman zoonosis que le dan a los animales son capaces de transmitir al ser humano. Ha pasado del caballo al ser humano, ha pasado del cerdo al ser humano, ¿ya? Y probablemente este murciélago, ¿cierto?, picó a alguno de estos, mordió a alguno de estos animales, como fue el caso del caballo, que fue a través del murciélago, que provocó una especie de fiebres altas en las personas, y se dieron cuenta que era el caballo, y esos caballos estaban infectados porque habían sido mordidos por un vampiro, ¿ya? Por un murciélago. ¿Ya? Y posteriormente esta enfermedad, ¿cierto?, sufre mutaciones en el huésped, al primero que puede picar o morder este murciélago, sufre modificaciones y esto a su vez, al alimentarse o tener contacto con los seres humanos, es transmitido al ser humano, ¿ya? Eso es, primero, cómo nace esta enfermedad, ¿ya? Y coincidencia, ¿cierto?, de que los chinos tienen hábitos en el consumo de estos animales y muchos otros animales. Por lo tanto, la probabilidad que se diera una mutación en esos lugares era muchísimo más alto que si lo hacemos acá, por ejemplo. Acá no tenemos antecedentes de murciélago, por lo menos acá en el norte, más en el sur, pero tiene que ocurrir varios procesos internos. Y esos procesos internos ocurrieron en Wuhan y por lo tanto pudimos detectar al paciente cero, es decir, la persona que hizo la enfermedad. El paciente 1, el caso 1, es el que se contagió, pero tiene que haber sido alguien que hizo la enfermedad y la contagió. Entonces ese se llama el paciente cero. Una vez que se identificó el paciente cero, empezamos, ¿cierto?, a tratar de detectar qué fue lo que pasó, cuál es el mecanismo o el microorganismo que provocó la infección. La siguiente. Bueno, esto es un poco la historia de este COVID, ¿ya? Me refiero yo cómo ha transcurrido, cómo ocurrieron las cosas, ¿cierto? Aparece el primer caso en Wuhan, ¿ya? Aparecen las alertas que empezó a mandar China, inmediatamente empezó a mandar algunos avisos, ¿cierto? Incluso en algún momento determinado le avisó a la OMS, ¿ya? Le avisó a la OMS y la OMS no quiso provocar la alarma en ese entonces y dijo, no, esperemos un poco porque no podemos hablar de pandemia, si la pandemia va a crear una crisis a nivel mundial y eso es lo que estaban tratando de mantener en línea, ¿ya? De esa manera todavía se podía programar o buscar algunos otros medios. Pero cuando ya una infección, ya sea, como tenemos el caso acá en el norte, tenemos hepatitis, tenemos cólera en algunas oportunidades, ¿cierto? Cólera afortunadamente ya no tenemos hace un tiempo. ¿Qué ocurre? Aparecen pequeños brotes. Y si aparecen brotes que escapan un poquito al control, se habla de brotes epidémicos, ¿ya? Entonces la OMS quería mantenerlo como brotes epidémicos. Pero ¿qué ocurrió? Con estos tiempos modernos, ¿cierto? Cuando una persona viaja en un avión, en 20 minutos está en otro lado, en una hora está en otro país, ¿cierto? En 6 horas podemos estar en otro continente, ¿ya? 6, 8 horas, 10 horas.
esto significa que la capacidad de viajar de las infecciones es impresionante. La velocidad que viajaban hace 500 años atrás, ya, para que llegaran las infecciones a América, pasaba como 3 meses, llegaban muertos las personas que se enfermaban, ya, y por lo tanto muchas veces sirvió de una barrera a la distancia, como en Chile tenemos la barrera de la cordillera, ¿cierto?, de los Andes, que también es una barrera para que muchos insectos que vienen del lado de Brasil, del lado de Argentina, no puedan llegar hacia acá. Pero al existir estas líneas aéreas, los mecanismos de transporte, la velocidad ahora de transmisión es muchísimo más rápida. Por lo tanto, fue esta diseminación del virus, ¿ya?, que fue creciendo, creciendo, creciendo y abarcó un porcentaje importante de países. Y además de eso, había ya reportes casi de fallecidos. Y esto llevó que obligatoriamente la OMS, ¿cierto?, pudiera declarar ya en la etapa en la fecha de enero, de que estamos en una pandemia. Y como pandemia, ¿ya?, significa, ¿cierto?, que a nivel internacional se deben destinar recursos, ¿ya? Inmediatamente al hablar de pandemia, ¿cierto?, las grandes corporaciones, los grandes laboratorios, inmediatamente sacaron recursos para poder financiar la investigación. Primero, para poder determinarlo, para poder detectar qué es lo que estaba provocando este problema, y en segundo lugar, para poder diagnosticarlo, ¿ya? Para poder diagnosticar este problema. Por lo tanto, aparece, ¿cierto? Aparecen unos primeros métodos para detectar este virus y aparece, ¿cierto?, la famosa PCR, ¿ya? Que es una reacción en cadena de polimerasas, pero más que nada es para detectar la presencia de algunas estructuras del virus. Al detectar la presencia de las estructuras del virus, significa que la persona ya ha estado en contacto con este virus. Eso es lo que se empezó a hacer en primer momento, detectar primero qué es lo que era, y ahí lograron determinar, ¿cierto?, que era uno de estos coronavirus, por la forma que tiene, ya esa forma coronada, y de esa manera identificaron a la nueva variante que existía y se llamó el SARS-CoV-2, lo que es cierto para el punto de vista de clasificarlo, quedó como COVID-19, ¿ya? La siguiente, por favor. Bueno, esta es la estructura que tiene este famoso virus, ¿ya? Es imposible de poder verlo, ¿ya? Es demasiado pequeño. De hecho, además, los virus no tienen vida. Es extraño, difícil de comprender, pero no tienen vida. A diferencia de las bacterias, que las bacterias se pueden multiplicar, se pueden desplazar de un lado a otro, pero este virus espera los vectores, es decir, las personas que son capaces de transmitirlo. Así es que aprovecha de las mucosas, aprovecha de un montón de otros elementos, de las superficies, la piel, ¿cierto?, para poder transmitirse. Y lo hacemos nosotros mismos, somos capaces de multiplicar este virus en distintas partes, ¿ya? Hay una sola estructura que me interesa que, si es que la puedan ver, que este es el ARN que se llama, y esta es una estructura que se llama la proteína S, ¿ya? Esas son las dos cosas más importantes porque con esto vamos a poder entender un poquito lo que es la vacuna, ¿ya? Que es lo que me interesa que también que se pueda entender. Bueno, entonces el virus tiene una proteína S, ¿ya? Y además tiene un ARN dentro de su interior donde está la información. De todo lo que tiene que hacer este virus, está esa información. La siguiente. Bueno, esa proteína S, ¿ya? Esa parte de ese virus que se llama proteína S o spike, ¿ya? O espícula, que también tiene su nombre, es presentada a unas células que tienen un receptor que se llama ACE. Ese receptor es el receptor de el nombre técnico, no se preocupen, pero eh, es el receptor de la angiotensina 2, ¿ya? Por lo tanto, hay muchas células de nuestro organismo que tienen esa estructura, ¿ya? Y esa estructura son las células de la boca, las células de la nariz, la orofaringe, ¿ya? Lo que está acá atrás, ¿cierto? La orofaringe, que es donde se toma el hisopado de la PCR. También existen muchísimas cantidades de estas células en los pulmones, existen en el corazón, existen en los vasos, en el estómago muy poco y en el intestino, ¿ya? Entonces, como ustedes comprenderán, el efecto que es capaz de provocar este virus en un ser humano es casi multiorgánico, ¿ya? Multiorgánico porque es capaz de afectar o de invadir diversos órganos de nuestra estructura, a diferencia, por ejemplo, de otras infecciones que solamente se localizan en las vías respiratorias.
En cambio, este virus es capaz de ubicarse en esas zonas. Entonces, como tenemos células con esos receptores, este virus es capaz de entregar esa información y esa misma estructura que tiene él es capaz de entregarla a la célula, ¿ya? La entrega a esa célula como esa proteína S es reconocida como normal porque aparentemente tiene una estructura como normal donde sufrió estas mutaciones, la célula la reconoce como normal, recibe esa información y empieza a producir virus, ¿ya? Empieza a producir una cantidad impresionante de virus. La siguiente, por favor. ¿Ya? Aquí tenemos ya esos virus se acoplan, ¿cierto? Esas estructuras se tienden a acoplar en el citoplasma de la célula y se produce toda esta cantidad de virus. Un virus, como dice ahí, es capaz de crear entre 10.000 y 100.000 copias. ¿Ya? Imagínense que entre 2 o 3 virus tenemos la población de Iquique, la población, tendríamos el similar a la población de Arica y tendríamos casi un poquito menos de la población de Antofagasta, solamente en 2 virus. Entonces, la velocidad de replicación, eso es lo que le da el éxito, ¿cierto? A este virus que es capaz rápidamente de infectar al cuerpo humano. Y a medida que se va reproduciendo y ha permitido que estas células, ¿cierto? Que él ha invadido y que ha tratado de poner toda su información en el interior y estas células ahora se transforman en células productoras de virus. Imagínense, nuestro propio organismo es capaz de formar estructuras que nunca estuvimos presentes con este virus, nunca tuvimos nada parecido, ¿ya? Y por lo tanto se genera, ¿cierto?, la infección, apareciendo los síntomas más característicos, ¿cierto? Como es la tos, como es, porque lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, también dentro de la epidemiología, nosotros nos preocupamos, o preocupa muchísimo a los científicos, digo yo, eh, cómo es la capacidad de reproducirse este virus o cómo se puede contagiar este virus de una persona a otra, ¿ya? Ya sabemos que es capaz de contagiar a un ser humano y a otro, por lo tanto, el COVID, ¿cierto? Nosotros, el R0, que es la capacidad de contagiar, está entre 1,4 y 2,5. ¿Qué quiere decir? Que cada persona es capaz de infectar a 1,4 a 2,5 personas, ¿ya? Si lo ven, no es tan alta la capacidad de contagio, no es tan alta. La diferencia está en que estamos haciendo muchas actividades en común, ¿ya? Así es que tenemos en el trabajo, en un partido de fútbol, en una reunión, ¿cierto? Esta gran cantidad de personas que se tienden a juntar en esos lugares va aumentando el éxito, bueno, nuevamente vuelvo a usar esa palabra, ¿cierto? Para que este virus sea capaz de infectar muchísimas más personas. Es decir, el éxito ha sido por culpa de nosotros, ¿ya? Por haber no mantenido esas distancias para que este virus no pueda infectarnos. Pero fíjense que en el mundo hemos tenido epidemias, como es el caso de el sarampión, que esto sí es impresionante. Si tuviéramos sarampión en este momento, una persona infectada sería capaz de infectar entre 12 a 18 personas. Si multiplicamos esto por una población, la capacidad de infectarnos que tenemos sería impresionante, ¿ya? Y por lo tanto, escaparía al control de las personas. Afortunadamente, el sarampión está a punto ya de erradicarse del planeta, pero sin embargo, han aparecido algunos brotes en África y aparentemente hay unos brotes que todavía son sospechosos en Brasil. Tuvimos un solo caso acá en Chile, ¿ya? Que fue una familia que que venía desde Brasil y se logró detectar, se logró aislar y pasaron todos los sustos, ¿ya? No ocurrió absolutamente nada. No sabemos, ¿cierto? Como ya hemos sido vacunados, tampoco sabemos cómo va a responder nuestro organismo para eso, porque hay un programa nacional de inmunización. Así es que gracias a esas vacunas que tenemos, el sarampión no ha tenido el efecto que se esperaba en nuestra población o en los países latinos. Afortunadamente, y para hacerlo más seguro todavía, el Ministerio aplicó una dosis de refuerzo en los niños menores de 12 años, ¿ya? Porque es un poco más infantil. Y aquí tenemos otro ejemplo, el caso de la papera, ¿cierto? Es capaz de contagiar de 4 a 7 personas, la influenza de 1 a 4, son mayores que el COVID, ¿ya? Pero la capacidad de que nosotros hemos vivido, estamos acostumbrados ya de vivir en sociedad, organizados, ¿cierto? Eso ha ido generando de que esto haya
empezado como una cadena, ¿cierto? Como cuando uno cae los dados de un lado, que empiezan a caer los dados, ¿cierto? Cae uno y empiezan a caer todos hacia adelante. ¿Ya? En el primer brote escuchábamos aislado que alguien se había enfermado, de algún vecino, un conocido, pero ahora en esta segunda ola que se está hablando, ya tenemos gente más cercana que se ha infectado, ¿ya? Así que eso quiere decir que los brotes son muchísimo más rápido ahora, ¿ya? La capacidad de contagio ha sido muchísimo más rápido. Pensando también en ese virus que llegó de Inglaterra, que si bien no es más letal, es más rápido en transmitirse. Así que eso también nos preocupa bastante. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que dentro de las personas que se infectan, tenemos dos grupos grandes que son los sintomáticos y los asintomáticos, ¿ya? Aproximadamente en Chile los asintomáticos constituyen una población del 17% más o menos de todos los infectados. En algunos casos puede llegar a 30, ¿ya? Pero lo que pasa es que técnicamente a los pacientes no sintomáticos en algunos casos no se le hace la PCR, por lo tanto, no sabemos si es PCR positivo y por lo tanto queda solamente como contacto estrecho. Bueno, de estas personas que sí se infectan, ya aproximadamente entre un 60% de estas personas, ya hay un grupo que va a pasar más o menos moderada la infección, ya va a ser más o menos levemente complicada, ¿cierto? Con los problemas para respirar, a veces hasta con ventilador en algunos casos, pero se puede recuperar más rápidamente. En cambio, tenemos un 15% de estos infectados, ¿ya? Que puede hacer cuadros severos, ¿ya? Y estos cuadros severos que ocupan muchas veces las camas UTI. Pero hay un porcentaje que es muchísimo más pequeño, que es el 3%, ¿ya? Que es el que nos ocupa las camas UCI, el que necesita todos los ventiladores posibles, ¿ya? Y por lo tanto, el riesgo que tienen, ¿cierto?, es de fallecer. Así es que, por lo tanto, tenemos aproximadamente en Chile ya casi 21.000, 22.000 fallecidos. 22.000 personas que debían haber estado con nosotros acompañándonos en estos días, ¿ya? Pero ya no están, producto solamente de este virus, ¿ya? El ministerio habla de 16.000 personas, 16, 17.000 fallecidos comprobados con PCR comprobada, por lo tanto ingresan al registro civil como PCR. Pero antes de esto hubo una cantidad de fallecidos donde no teníamos la posibilidad de hacer PCR porque recién estábamos en estos estudios, si no se sabía si había fallecido por COVID, y otros, cierto, que habían estado con COVID, fallecieron y no se les hizo tampoco las PCR. Entonces el DEIS de parte del ministerio dice, sí, eso también lo deberíamos contabilizar como fallecidos por el COVID. Y son alrededor de 5.000 personas. No es una cifra despreciable, ¿ya? La siguiente, por favor. Ya, bueno, partimos con muchos síntomas, ¿cierto? Era todo tan difuso y la experiencia o los casos acumulados nos pueden permitir a nosotros en este momento de decir de que el principal síntoma que tenemos, ¿cierto? Es la tos, ¿ya? Aparece una tos, puede ser una tos productiva con secreciones o puede ser una tos seca en algunos casos, ¿ya? Aparece también unas respiraciones muy rápidas o respiraciones muy cortas, con lo cual la persona tiende a desesperarse, porque acuérdense que este virus ocupó unos receptores del pulmón, ¿ya? Y lo más complicado, ¿cierto? Que es en la segunda imagen, que es la dificultad respiratoria, ¿ya? Esta dificultad respiratoria que requiere ya urgentemente ventilación. Es decir, uno puede estar asintomático o sintomático en su casa tranquilo, pero el primer signo de avisar, de alarma, es la dificultad respiratoria, la sensación de opresión en el pecho o tener que hacer esfuerzos más o menos importantes para respirar. Esto es manejo ya de urgencia, ¿ya? Porque esa persona necesita un aporte o un soporte de oxígeno para poder salir adelante, porque puede permanecer en esas condiciones en su casa, ¿ya? Pero al tener ese tipo de respiraciones, lo que está ocurriendo es que la persona respira mal, oxigena mal sus células y el esfuerzo permanente para poder respirar lo va a llevar a un cansancio y ese cansancio es el que lo va en algún momento determinado a agotar de tal manera que va a ser incapaz de respirar. Es por eso que ante esa primera señal, lo primero que hay que hacer es llamar a la ambulancia o acudir a un centro de urgencia.
¿ya? Lo segundo, el tercer síntoma más común, que antes se hablaba que era la fiebre lo más importante, por eso que en los aeropuertos, en todos lados pusieron para detectar fiebre, ¿ya? Pero los asintomáticos no hacen fiebre, hay muchos sintomáticos que tampoco hacen fiebre, así que por lo tanto ya pasó a tercer plano lo que es la fiebre, ¿ya? Pero igual está dentro de los casos, de los hechos o de los signos que puede aparecer en las personas. El cuarto caso, ¿ya? Es calofríos o escalofríos, como dice la gente, ¿ya? Esos pequeños temblores, ¿cierto? Eso es porque hay ya una descompensación en el balance con nuestra temperatura, ¿ya? Y eso es un signo, ¿cierto?, de que probablemente esté haciendo un cuadro viral y además, lo más probable, ¿cierto?, si agregamos 2 o 3 síntomas más, podríamos decir, ¿cierto?, que es casi sospechoso de COVID. Un cuarto síntoma que a veces se confunde con muchas otras cosas, como el caso de cualquier gripe, ¿cierto? Que uno tiende a pasar las etapas de invierno o en la etapa de septiembre, que es el dolor corporal, el agotamiento, el cansancio ese, ¿ya? Ese también es porque este virus, ¿cierto? Se aloja también en esas estructuras. Lo otro que puede ocurrir en algunos casos que no se describía tampoco, que son los vómitos, ¿ya? Y los vómitos, ¿cierto? Porque actúan a nivel, imagínense que produce, ahí en el último ejemplo, que produce pérdida del olor y pérdida del olfato. Por lo tanto, hay algún compromiso neurológico y eso también a veces tiende a provocar náuseas, ¿ya? Y lo otro que provoca también son diarreas, que no tienen nada que ver con el virus, pero en las células del intestino hay células receptores del virus y esas células están empezando a producir virus. Por lo tanto, también son síntomas importantes que considerar. Lo más común ha sido en algunos casos, porque este registro, ¿cierto?, es de todos los casos que se han descubierto a través del mundo, ¿ya? Entonces se tiende a generalizar, pero no, si uno no tiene tos o no tiene fiebre, ¿cierto?, no quiere decir que no esté haciendo un cuadro del COVID, así que hay que tener siempre estas precauciones. Y estos son los síntomas más comunes, aparecen muchos otros síntomas adicionales, pero estos son los más comunes, y si sumamos 3 o 4 de estos síntomas, es casi 100% que estamos en presencia de COVID. La siguiente, por favor. Ya, pregunta frecuente con esto, ¿ya? ¿Cuánto cuestan los exámenes para detectar el COVID? En el sistema público, los beneficiarios de FONASA, ¿cierto? El examen de COVID es completamente gratuito, ¿ya? Hay gente que va de ISAPRE, ¿ya?, a hacerse el examen y se le está haciendo exactamente igual y no se les está cobrando, ¿ya? Así es que importante es, mientras más PCR se tomen en las personas, vamos a tener un mayor número de casos reales que existen en nuestro país, ¿ya? Así es que el costo particular, si uno va a una clínica a tomarse el PCR, ¿cierto? En las ISAPRES cubren hasta 25.000 pesos. Si le cobran 30, va a tener que pagar adicional 5.000 pesos más. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Las clínicas o los laboratorios clínicos, ¿cierto?, están tomando PCR, pero ellos no hacen la cadena de vigilancia como hacemos nosotros en la atención primaria, como lo hace en la epidemiología del ministerio, ¿ya? Lo que hace el laboratorio, ¿cierto? Usted se lo hace a un laboratorio particular, le va a decir, ¿sabe qué? Usted está positivo, así que comuníquese con su seguro de la ISAPRE o FONASA, usted tiene que averiguarse. Así que esas instituciones, como ahora quedó liberado, antes tenía que hacer con una orden médica, ¿ya? Porque el médico, si era positivo, el médico ya se hacía responsable, tenía que notificar la enfermedad y además darle tratamiento, es decir, la licencia, ¿ya? Que era lo más importante, para que usted no pueda perder su trabajo. Así es que, pero como se liberó, así que cualquier lugar puede hacer una PCR, cualquier laboratorio clínico puede hacer PCR que esté en condiciones de hacerlo. La diferencia es que ellos no le van a informar al ministerio y por lo tanto va a tener que ser usted, ¿cierto? Si es positivo, informar al ministerio, ¿ya? Y para que conseguir un médico para que dé la licencia por 14 días por COVID positivo, ¿ya? Ese es el único inconveniente, los que se pueden ir a hacer la PCR en algún lugar privado, ¿ya? Después dice, ¿las ISAPRES entregan cobertura para el COVID? Sí, es lo que dije, ¿ya? Cobran 25.000 pesos el examen, es decir, cobren hasta 25.000. Si cuesta 50, va a tener que pagar un adicional de 25.000 pesos. Si soy diagnosticado, ¿ya? Como es el caso de la gente que va a estas tomas de PCR del ministerio, ¿cierto? De las municipalidades, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? El médico le hace la orden, se toma la PCR, si sale positivo, el médico inmediatamente hace la notificación, porque esto, como es una enfermedad transmisible, hay que notificarlo inmediatamente al ministerio,
a la vigilancia, que es el EpiVigila, que se llama. Se notifica y el médico le da inmediatamente la licencia, ¿ya? ¿Puede mi empleador facilitar medidas alternativas de trabajo en caso de riesgo de contagio? Sí, sí. De hecho, además, entregar lo que es la mascarilla, ¿cierto? Lo que son antiparras, si es que es necesario, con respecto a su lugar de trabajo, ¿ya? Al desenvolvimiento de su lugar de trabajo. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que atender, nos ponemos un delantal encima, ¿ya? Que es desechable, ¿ya? La antiparra, todo nuestro sistema de protección, porque tiene que asegurarse el empleador de que no nos vayamos a contagiar, ¿ya? ¿Cuánto dura el periodo de incubación? Está entre 4 y 7 días, ¿ya? Así es que hay algunos casos que después de los 7 días han aparecido los síntomas, ¿ya? Hay algunos casos contacto estrecho que se ha mejorado a la persona con la cual estaba con el COVID, el contacto estrecho estaba súper bien, y la persona se mejora, ¿cierto? Y empiezan a aparecer los síntomas en el contacto estrecho, ¿ya? Así que también es importante en esos contactos hacerse la PCR. ¿Para qué? Para poder tener una protección, la protección laboral, que es la licencia, ¿ya? Si se contrajo en el trabajo, me parece que es responsable la institución por la suceso, ¿ya? La Superintendencia de Seguridad Social, la Seguridad Social, ¿ya? Y si se contagia en su casa, ya es FONASA o la ISAPRE, es decir, debiera estar cubierto tanto en el trabajo como en su casa, ¿ya? ¿Qué hago si estoy contagiado y no puedo estar aislado en mi casa? Bueno, acá hay dos opciones. Si en su casa no tiene una pieza donde poder aislarse, ¿ya? Lo que tiene que hacer es llamar al EpiVigila, perdón, al call center, ¿ya? De la corporación o de la municipalidad, ¿ya? Donde donde le puedan indicar o sugerir una residencia sanitaria, ¿ya? Y ahí es donde usted va a pasar esos días, ¿ya? Ahí va a estar en control, va a estar permanentemente vigilado por las personas que están a cargo de esa residencia para ese caso, ¿ya? El teléfono de la corporación es el 800-360-075 y Salud Responde es el 600-360-7777, ¿ya? A esos números puede llamar, ¿cierto? Si usted está con COVID, le dijeron que era COVID, llamar a esos números porque se le va a ofrecer una residencia sanitaria, ¿ya? Se le va a ofrecer porque de esa manera no contagia al resto de su familia, ¿ya? A pesar que en algunos casos la familia, ¿cierto? Si ha estado muy cerca, pueden ser considerados contacto estrecho y muchas veces quedan todos aislados en la casa, que también puede ocurrir, ¿ya? Quedan todos aislados en la casa y si es una persona, y si en el caso que hubiera una persona mayor, por ejemplo, el resto de la familia se va, o el adulto mayor, ¿cierto? Se va a la residencia sanitaria, ¿ya? La idea es aislar lo más posible esta situación. La siguiente, por favor. Bueno, dice, ¿podré yo enfermarme de COVID? Uno dice, sí, no, está la ley de las probabilidades, ¿cierto? Si yo no uso mascarilla, me voy a enfermar, evidentemente, de COVID, ¿ya? Porque la mascarilla, aunque aparezcan muchas tendencias anti-mascarilla, los canadienses hicieron estudios de todas las mascarillas, de todos los estudios de mascarilla que existen en el planeta y lograron determinar, ¿cierto?, que el uso de la mascarilla reduce en un 90% la posibilidad de infectarnos. Sin mascarilla, ¿ya? La posibilidad de infectarnos es altísima. Bueno, salvando eso, eh, ¿soy yo un sujeto que me puedo enfermar? Sí, ¿ya? En algún momento determinado se pensó con esas teorías conspirativas de que era para eliminar a la tercera edad del planeta, porque la tercera edad, ¿cierto?, se estaba transformando en un cacho, digámoslo así, para la sociedad, y por lo tanto había que mantenerlo. Entonces hay una conspiración, ¿cierto?, de eliminar esa población. Bueno, les comento que es una mala noticia la que se informa, ¿cierto? Es una noticia falsa, porque las personas hipertensas, las personas diabéticas, las personas con problemas de sobrepeso, son las personas que más, como están acá en el gráfico, son las personas que más han sido afectadas por el COVID, ¿ya? Aparece también el asma, que aparece mucho más. Imagínense, el asma aparece más abajo cuando la persona dice, yo asmático me voy a enfermar inmediatamente. Bueno, está dentro de la cuarta probabilidad, ¿cierto?, de los casos que más se han infectado, ¿ya? Como se pensó en algún momento que era para la tercera edad, la siguiente, por favor. Ya, tenemos, sí, acá podemos considerar de que el grupo más importante, ¿cierto?, es de los 50 años hacia arriba, que tiene que ver con los fallecimientos, con los casos más graves. Pero el virus nos ha demostrado que es transversal, es decir, personas
han fallecido niños, ¿ya? Y los que han sobrevivido a veces han quedado con una secuela importante desde el punto de vista cardiovascular, a nivel de los vasos, a nivel cardíaco, ¿ya? Y además, menores de 50 años también están dentro de los grados de mortalidad. Hemos tenido fallecimientos de jóvenes de 20 años, ¿ya? Y ahí sí que es lamentable porque es una persona que tenía tanta, tanta expectativa de vida por delante, ¿ya? Así es que esta enfermedad es capaz de infectar a cualquier persona. No existe nadie que se pueda salvar. Ahora, la sintomatología, lo que tiene que ver con si es asintomático, si es sintomático, si va a estar dentro del grupo que se va a complicar más o está dentro del grupo que se va a recuperar rápidamente, eso todavía está en estudio. Ya hay como 10 estudios que hablan de que hay una situación genética, que tiene el grupo, por el grupo sanguíneo, ya. Algunos otros genes que pudiera tener, ¿cierto? Que permiten que se ponga más grave su cuadro, pero todavía no está nada determinado, ¿ya? Como digo, como es un virus nuevo, se está estudiando por todos lados, entonces las universidades justamente en este momento también están contribuyendo en esto, como es el caso de la Universidad de Tarapacá, ¿cierto? A mantenernos informados, así que las más preocupadas en esta situación han sido las universidades. La siguiente, por favor. Ya, acá sí podemos ver, ¿cierto?, que la capacidad de infectar, esto ya hace una semana atrás, este dato, ¿ya? En el cual nos estaba hablando de 291 fallecidos en Iquique. Ya pasamos, creo que llegamos a los 300 infectados, 300 fallecidos, ¿ya? 300 fallecidos en una comuna tan pequeña, en una comuna, ¿cierto?, ni comparado con Puente Alto, con otras, ¿cierto?, que tienen mucha más población y por lo tanto los casos acá son muchísimo más proporcionalmente a la población. Eso nos da el riesgo más alto. Por lo tanto, si nos fijamos, los casos no sintomáticos son bajos, constituyen casi el 17% los casos asintomáticos, ¿ya? Cosa que en Europa, ¿cierto? Como hacen mayor cantidad de PCR, ellos tienen un 40% de asintomáticos. Es decir, que nos falta todavía hacer más PCR para poder llegar a un valor más real, ¿ya? ¿Cuántos sintomáticos o asintomáticos podemos tener? La siguiente, por favor. ¿Ya? Y este es un gráfico, ¿ya?, en el cual podemos ver por el tamaño del nombre de la ciudad las que están más expuestas al COVID, las que tienen más casos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, está Antofagasta, Puerto Montt y estamos nosotros, Iquique, ¿ya? Diría que estamos en tercer lugar, ¿ya? Puente Alto, una comuna también que tiene que ver desde el punto de vista social, ¿cierto? Y que ha generado que ahora hablamos antes de epidemia, ahora hablamos de pandemia, pero ahora se está hablando del punto de vista integral, se habla como sindemia, ¿ya? Como sindemia. ¿Qué es la sindemia? ¿Ya? Si bien es una epidemia, ¿ya?, que afecta la salud de las personas, pero también ha afectado otros elementos, el factor socioeconómico, ¿ya? Ha afectado a la sociedad en sí, ha afectado, ¿cierto? Se habla del vivir en cautiverio, de vivir encerrado, enclaustrados, ya ha llevado a alteraciones de la convivencia, se han detectado casos de violencia intrafamiliar, empresas que han tenido que quebrar porque no va gente, los restaurantes, por ejemplo, ¿ya? Algunas empresas de transporte, ¿ya? Porque se detuvieron los vuelos, se detuvo todo. Entonces, se ha generado no solamente el punto de vista de la salud, sino que además ha habido un deterioro, ¿cierto?, del punto de vista económico y del punto de vista social, de la sociedad, el estar encerrado. Y lo que vemos ahora, la gente que va y hace fiesta y hace todo, hay algunos sociólogos que hablan de una fatiga pandémica, ¿ya? Que la gente, muchas personas dicen, no, esto ya no quiero más, pase lo que pase, pero yo voy a salir para allá, voy a ir a divertirme, voy a hacer esto. Y sin embargo, ahora tenemos, ¿cierto?, una mayor cantidad de contagiados, ¿ya? Pero estos son fenómenos que se responde o que la sociedad tiende a contestar desde ese punto de vista. Por lo tanto, se habla de sindemia, que yo encuentro que también tiene un concepto bastante acertado porque ha afectado el bolsillo de las personas, ¿cierto? Y el bolsillo de las personas donde han abundado, donde ha habido abundancia de ollas comunes y todavía mucha gente que está viviendo en situación bastante precaria, ¿ya? Y gente que era vulnerable, ¿cierto?, antes de esta pandemia, ahora está peor que en esas situaciones. Así es que, por eso que se habla de los conceptos de epidemia y ahora se habla de un concepto nuevo que se está tratando de acunar, ¿cierto? Pero habría que tener mucho más consenso a nivel mundial para poder que ya sea aprobado ese término, ¿ya? Pero, sin embargo, ya está porque es una evidencia y eso es realidad. La siguiente, por favor.
vamos a apurar un poquito más, ¿ya? Bueno, acá vienen todos los mitos, ¿cierto? Y todas las dudas que pudieran tener muchos de ustedes, ¿ya? Como también las tuve yo en un momento determinado, ¿ya? Tomar oseltamivir cura la COVID. El oseltamivir no está comprobado que es capaz de atender o de eliminar, ¿cierto?, al virus. El oseltamivir se usó para el H1N1, ¿ya? Se usó y tuvo efecto. Teóricamente estuvo buen efecto y por lo tanto se redujo los casos de la H5N1, la H1N1, ¿cierto? Y no tuvimos más casos y por lo tanto se transformó en una simple gripe, ¿ya? Dice, ¿existen medicamentos específicos para prevenir? No, no existe ninguno. Se habla, ¿cierto?, del Remdesivir, ¿ya? Pero el Remdesivir no está aprobado todavía, ¿ya? Ha sido beneficioso en algunos casos, de hecho le dieron al presidente Trump cuando agarró el COVID, y hasta ahí nomás, no hay más estudios. Entonces, acuérdense que pensando en la seguridad de la población, la OMS dice, mientras no me confirmen que esto es beneficioso, no podemos hablar del Remdesivir para poder tratar el COVID, ¿ya? Dice, ¿las vacunas existentes contra la neumonía protegen contra el COVID? Sí, pues, no es que protejan, sino que sería peor, ¿cierto?, si además de COVID se le agregara la neumonía, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la vacuna de la neumonía va a hacer que no se agrave ese cuadro desde ese punto de vista, ¿ya? Así que por eso que es importante estar vacunado, ¿ya? Estar vacunado en ese sentido. Después dice, ¿es seguro recibir una carta? Sí, de China sí, no hay ningún problema por el tiempo de desplazamiento y ya se ha demostrado que el COVID, ¿cierto?, no dura tanto en la superficie y esas superficies se limpian permanentemente, ¿ya? ¿Impide el aceite de sésamo que la COVID ingrese en el cuerpo? No tiene absolutamente nada que ver, ¿ya? Eso es un mito o puede ser un remedio casero, ¿ya? No tiene ninguna otra explicación científica. ¿Puede el humo y el gas de los fuegos? No, tampoco, absolutamente nada, ¿ya? ¿Comer ajo puede ayudar a prevenir? El comer ajo no está demostrado que es capaz de prevenir o generar defensa o crear anticuerpos contra las personas, ¿ya? Pero lo que sí, comer ajo le va a ayudar bastante a mantener la distancia social, ¿ya? Porque van a ser pocas personas se le van a querer acercar a usted comiendo ajo, así que podríamos decir como un factor que puede ayudar, ¿ya? Dice, ¿pueden las gárgaras de enjuague bucal protegerla? No, nada, no existe absolutamente nada porque si el virus no se va a alojar ahí en forma primaria, ¿cierto? Pero después se va a diseminar rápidamente, porque acuérdense que la vía oral y la vía nasal nosotros tragamos, así que tragamos virus también cuando conversamos, cuando tragamos saliva, así que es muy difícil, ¿cierto?, que esas gárgaras van a actuar ahí y ya va a estar a nivel de pulmón, ya va a estar a nivel de vaso, a nivel de corazón y a nivel de intestino. La siguiente, por favor. Dice, enjuagues de nariz regularmente, no, es lo mismo que las gárgaras, ¿ya? No tiene ningún impacto. ¿Qué tan efectivos son los escáneres térmicos para detectar personas infectadas por la COVID? Ya, los escáneres térmicos son para demostrar o para comprobar en las personas que tienen fiebre, no que tienen COVID, ¿ya? Y la fiebre es uno de los síntomas del COVID, por lo tanto puede ser, si se agregamos otros síntomas más, puede ser de sospecha, pero el escáner térmico no es para decir un diagnóstico de COVID, ¿ya? Es solamente para decir si es que hay aumentos de temperatura, ¿ya? ¿Son los antibióticos efectivos para prevenir y tratar el nuevo COVID? No, los antibióticos no son efectivos de ninguna manera, ¿ya? Porque es un virus. Los antibióticos son para tratar las bacterias, ¿ya? Y este virus, ¿cierto? Lo que sí se utilizan en algunos tratamientos, pero cuando el paciente está hospitalizado, hay que usar antibióticos porque a veces bajan tanto las defensas que hay otras infecciones que se producen, ¿ya? Así que por lo tanto hay que usar antibióticos, pero a nivel hospitalario. No se recomienda que uno se automedique con antibióticos porque lo único que va a hacer, ¿cierto?, es generar más resistencia contra esos antibióticos y los bichos se van a poner resistentes, ¿ya? Después dice, ¿el nuevo coronavirus a las personas mayores o también a las más jóvenes son vulnerables? Sí, ahora, como lo vimos en el gráfico de los fallecimientos, ¿cierto? Si bien afecta menos a la población, pero hay fallecimientos con personas menores de 30 años, ¿ya? Y de los 50 hacia abajo va a afectar, no en la misma proporción, pero sin embargo va a estar expuesto exactamente igual. ¿Puede sobrevivir el nuevo coronavirus en los climas cálidos y húmedos? Se decía, ¿cierto?, que cuando llegara el verano a Chile íbamos a descansar, que ya el COVID se iba a morir, que eso no iba a ser posible. Bueno, estamos en verano y estamos con la segunda ola, así que los hechos demuestran, ¿cierto?, que es mucho más, esto es irreal.
¿El agua potable puede aliviar el dolor de garganta? Sí, puede refrescar un poco, abundante líquido, ¿cierto? Pero absolutamente nada más. ¿Fumar tiene algún efecto sobre el nuevo coronavirus? Fíjense que los primeros casos que se empezaron a investigar no afectó, no había de todos los infectados, de todos los graves que estaban en la UCI, los primeros 2 o 3 meses, no había ningún fumador. Entonces dijeron, el tabaco, ¿cierto? Fumar podría proteger, pero ahora, ¿cierto? A medida que se han infectado más cantidad de personas, ha llegado gente, ¿cierto? Por el tabaco, y esto es que genera el problema pulmonar, y por lo tanto es mucho más complicado un fumador. ¿Ya? En el caso del COVID. ¿El consumo de alcohol previene el nuevo coronavirus? Si bien consumir alcohol se va a olvidar por unos momentos del coronavirus, no lo va a evitar ni lo va a eliminar. Así que no recomiendo esa práctica. ¿Ya? ¿Qué tipo de desinfectantes puedo usar para limpiar la superficie y protegerme contra la COVID? Cloro, agua y jabón, no hay ningún problema. ¿La COVID puede propagarse a través de las heces? Propagarse no, pero hay virus en las heces, ¿ya? Así que, por lo tanto, cuando los pacientes, si hay un caso, un paciente que ha sido contacto estrecho, está en su casa, ¿cierto? Está aislado en su casa, en una piececita donde le llevan todo para allá, el baño, ¿cierto? Se recomienda 1 o 2 veces al día echarle cloro, ¿ya? Justamente por esos virus que pueden haber quedado ahí, pero esos virus ya prácticamente están atenuados, ¿ya? Pero de todas maneras, se recomienda usar cloro en esas personas, ¿ya? 1 o 2 veces al día, ¿ya? Echarle cloro al baño y limpiarlo con eso. ¿Qué debo hacer si no encuentro gel a base de alcohol para manos en las tiendas? Caos, ¿cierto? Porque se habló de alcohol gel para las manos y todo. Bueno, si no hay alcohol gel, lavarse las manos con agua y jabón, ¿ya? Los 20 segundos, lo que significa cumpleaños feliz, lo que dura esa canción, ya es lo que nos tenemos que demorar en lavarnos las manos. De esa manera, ¿cierto? Estamos asegurando muchísimo más, porque hay algunos jabones, ¿cierto?, que son más aromáticos, protegen la piel, en cambio el alcohol gel va resecando las manos, lo que nos está ocurriendo a nosotros en la atención primaria. La siguiente, por favor. El coronavirus fue fabricado por el hombre, ya hemos visto, ¿cierto?, en la primera parte cuando les hablé de que este murciélago, ¿cierto?, puede morder a algunos animales y esos animales, un murciélago infectado, eso puede traspasar a los animales y nosotros como comemos animales o como estamos al lado de ellos, es probable, ¿cierto?, que podamos contagiarnos, pero no ha sido demostrado que el hombre haya podido fabricar, porque si el hombre lo fabricó, ¿cierto? ¿Quién lo fabricó? ¿Estados Unidos o lo fabricó China? Ambos tienen el tremendo caos con respecto a las enfermedades. China ha logrado controlarlo muchísimo más, pero Estados Unidos es el país que tiene la más alta tasa de contagios y la más alta tasa de fallecimientos en el mundo, ¿ya? Así que difícil que haya sido hecho profesionalmente o en un laboratorio, porque de esa manera se estarían disparando los pies, ¿ya? La inmunidad se logrará con un contagio masivo. Esa incluso se habló en el ministerio en alguna oportunidad, lo que se habla del efecto de rebaño, que al estar muchas personas contagiadas es difícil, ¿cierto? Este virus se corta la cadena en ese entonces, se infectan todos y por lo tanto quedan todos protegidos. Pero si tuviéramos que usar ese principio del contagio masivo, tendríamos que pensar que iríamos a perder muchas personas porque hay gente que muere con este virus. Si no fuera letal este virus, podríamos considerarlo como el caso de la rubiola, ¿cierto? Que si se contagia de rubiola a las mujeres, no pueden contagiarse durante el embarazo y por lo tanto es beneficioso que se contagie antes de embarazarse. Desde ese punto de vista, pero el contagio masivo sería muy perjudicial para la salud de las personas. Ese grupo, ¿cierto?, que constituye casi el 84%, entre los 50 y los 90 años, el 84% de la población podría, ¿cierto?, en algún momento estar afectada por esto y fallecer si es que usamos este principio. La vacuna y sus posibles efectos secundarios, ¿ya? Que esta vacuna vaya a afectar el ADN, que en realidad es un chip, ¿cierto? Que con los 5G, esto va a haber una comunicación, vamos a ser unos autómatas, ¿ya? Eso es imposible, ¿ya? Eso es imposible, ¿ya? Porque esta vacuna, lo vamos a ver cuando veamos la vacuna, la próxima lámina, no actúa de esa manera, ¿ya? Es menos grave que la gripe. En un principio partió así menos grave que la gripe, pero ahora es muchísimo más grave que la gripe. En la gripe fallecieron en el mundo algo de 2.800 personas, ¿ya? Ahora llevamos fallecido casi 2 millones de personas, así que imposible. ¿El 5G propaga el coronavirus? Falso, no lo puede propagar porque son ondas electromagnéticas, electrónica, no puede propagar el virus. ¿La mascarilla provoca interacción por CO2? Preguntan a las personas que trabajan en pabellón, ¿cierto? Un cirujano, ¿cierto?, que está todo el día operando con su mascarilla, debería tener menos intoxicación por CO2, o sea, decir que la cirugía sería un desastre. No existe, no es el caso, ¿ya? Ejemplos bien concretos. La siguiente, por favor.
Ya aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Que tomando cosas alcalinas nos podríamos aliviar, pero este es un error porque acá aparece el aguacate con 15,6 de pH y el pH máximo es 14, ¿ya? El limón aparece con un pH de 9,9, falso, el limón tiene 2 puntos y tanto de acidez, la naranja tiene 3 puntos y tanto de acidez, así que esto es completamente falso, no existe, ¿ya? No existe. La siguiente, por favor. ¿Ya? Tiempo para desarrollar la vacuna, ¿cierto? Han demorado mucho, la vacuna de la polio demoró casi 40, 50 años, la fiebre tifoidea, pero estamos hablando de 1800, ¿ya? El tiempo que nos demora la vacuna y hay el VIH, ¿cierto? Hasta ahora no hay vacuna, ¿ya? Imagínense, o sea, ¿cuánto tiempo va a desarrollarse todo eso? Bueno, que la vacuna tiene 7 meses, la vacuna que se sacó Pfizer, falso, ¿ya? Porque acuérdense que hay un hay un SARS-CoV-1 y este es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-1 brotó el año 2002-2003. Por lo tanto, de 2003 ahora tenemos 2003, 2013, ¿cierto? Al 2023 ya llevamos más de 12 años investigando sobre una vacuna para los SARS-CoV, ¿ya? Para esta estructura de coronavirus. Por lo tanto, ya hay 10 años de estudio. Y esta vacuna es una innovación impresionante porque no vamos a estar en presencia del virus para formar anticuerpos. Lo que hacen las otras vacunas, lo que hace la Sinovac, ¿cierto? Lo que hace la vacuna rusa, inyectan partes de virus atenuados para que el organismo, al reconocer ese virus como está atenuado, produzca anticuerpos. Esta vacuna que tiene Pfizer es una vacuna revolucionaria y va a cambiar la tendencia de las vacunas de aquí hacia adelante porque va a ser mucho más económico y mucho más fácil de reproducir. El inconveniente que tiene es la temperatura. La siguiente, por favor. ¿Ya? Este es el problema que tenemos, ¿ya? Que hay un 13% que no se vacunaría, ¿ya? Solo si fuera obligatorio se vacunaría el otro 15%, me vacunaría, pero no inmediatamente el 33%, es decir, que aquí tenemos casi el 61% de las personas que si en este momento tuviéramos la vacuna, no se van a vacunar, ¿ya? Y solamente un 39% que sí se va a vacunar, es decir, ojo con eso, ¿ya? Por eso que los movimientos a veces antivacuna, ¿ya? Tienden en algunos casos a afectar la salud de las personas, porque de esa manera, personas de 60, 70, 80, 90 años que no se vacunen, va a ser más riesgoso no vacunarse que vacunarse, ¿ya? Por la exposición que van a estar al virus. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está la vacuna de Oxford y la de AstraZeneca, ¿cierto? Y la Moderna y la de Pfizer. Las que tienen ARN es la Moderna y Pfizer. Son las únicas dos que tienen ARN, ¿ya? Tienen fragmentos del código genético del virus, ¿ya? Todas las vacunas que tenemos ahora son 2 dosis, ¿ya? La Sinovac me parece que se coloca a los 14 días y la Moderna o la de Pfizer se coloca a los 21 días, ¿ya? Puede ser más, menos 2 días, es decir, puede ser a los 19 o puede ser a los 23 días, se puede vacunar sin problema, ¿ya? Y es ARN. Esto ingresa a la célula, ¿ya? Viene envuelto en una cápsula de grasita. Al ingresar a la célula, manda ese código para que la célula empiece a producir el anticuerpo contra la proteína del virus, sin estar en presencia del virus. De esa manera, nuestro cuerpo no necesita estar en presencia de un virus, sino que a través de este ARN logramos sintetizar los anticuerpos para ese virus, sin siquiera haber estado expuesto a ese virus. Así es que esa es la tecnología. El inconveniente es la temperatura, que hay que mantenerlo a menos 70 grados Celsius, es decir, 70 grados bajo cero. Se supone que Pfizer nos iba a mandar 10 conservadoras para esas temperaturas y hasta ahora no habían llegado. Pero bueno, una vez que llega a Iquique, ya se saca de ese refrigerador, ¿cierto? De 70 grados, se reconstituye y esa vacuna a temperatura de un refrigerador donde se mantienen las temperaturas de las vacunas, a esa temperatura va a durar 5 días, ¿ya? Y cuando lo sacamos de ahí, ¿cierto? Es capaz de durar 2 días ahí en vivo. Y nada más. Es decir, tenemos 7 días para vacunar en una campaña masiva, ¿ya? Esa es la seguridad que nos da. Ahora, ¿a quién recomendamos vacunar? Todas las personas que no tengan problemas de alergias, ¿ya? Aquellas personas que han hecho cuadros alérgicos, anafilácticos, no es recomendable la vacuna esta de Pfizer o la de Moderna, la de ARN, ¿ya? Ahí tendría que esperar un poquito a que llegue la vacuna china y se vacuna con la vacuna china porque es como cualquier otra vacuna de la China, es la que tiene virus atenuado de COVID, ¿ya? Y al tener virus atenuados de COVID, es menos reactogénica en ese caso, ¿ya? Así que la única recomendación para las personas que se pueden vacunar con la vacuna de Pfizer o la de Moderna es no ser alérgico, ¿ya? Si es una alergia que de repente por la primavera y esas cosas, no le va a afectar, sino de aquellas personas que han hecho cuadros severos de alergia, que han tenido que ser inyectados, han tenido que estar hospitalizados por sus cuadros de alergia, se recomienda no usar la de Pfizer. La siguiente, por favor.
Ya, aquí más que nada ver la tasa de incidencia que le llamamos nosotros, que es la cantidad de infectados por la población. Y aquí algo muy curioso, si se fijan acá en el norte, acá en Iquique, ya, perdón, ya la tasa de incidencia es muchísimo más alta en Colchane, en Pica, en Guara. Qué extraño, ¿no? Bueno, seguramente, ¿cierto? Es donde ingresan los migrantes, se infectan allá y después los traen acá. Es mi especulación, es lo que yo pienso, porque los casos más altos están en Colchane, están en Pica, ¿ya? Y Pozo Almonte más alto que en Iquique, ¿ya? Así que da que pensar, ¿cierto? Iquique tiene 4.900 por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Pozo Almonte tiene 7.300, Pica tiene 8.200 infectados. Eso es en esta situación. La siguiente, por favor. Ya esto tiene que ver con la superficie, ¿cierto? La cantidad que dura en él, pero lo importante es la mascarilla, ¿cierto? Y el lavado de manos para todo este tipo de cosas. La siguiente. Importante recomendación, lo más importante, el uso de la mascarilla, que ha sido demostrado, ya que la mascarilla reduce la posibilidad de infectarse, siempre y cuando no se humedezca, el lavado de manos, el distanciamiento físico, distanciamiento social que nos ha dicho, ¿cierto? No juntarnos socialmente con otras personas, porque ahí nos podemos contagiar. Si estamos más de 10 minutos con esa persona, nos vamos a contagiar, ¿ya? Y lo otro, los ambientes ventilados en las casas, ¿ya? Mantener ventilación que no aparece acá, ¿ya? Así es que esas son las 4 recomendaciones importantes, sobre todo ahora en verano, ¿cierto? Y uno fabulosamente, ¿cierto? Trata de mantener más refrigeradas las casas y por lo tanto están mucho más ventiladas. Debiéramos reducir los casos, ¿cierto? Si hacemos, ponemos atención a todas estas recomendaciones. Y la siguiente dice, la salud no lo es todo, porque hay muchas otras cosas en la vida, pero sin ella, todo lo demás es nada. Este es un controvertido filósofo alemán, Schopenhauer. Muchísimas gracias, así que quedo atento a sus preguntas. Don Willibaldo, ha sido una grata experiencia compartir vuestro conocimiento y experiencia. Quisiera agradecer a todos nuestros viewers que tenemos aquí, saludar a Cecilia, María Soledad Palma, quiero saludar a Jimena Zúñiga, Iván Palma, María Cisternas, a Wellington Cuello, Karen Álvarez, a Keka Casenave y Mónica Dávila. Quisiera empezar con la primera pregunta que nos dejan nuestros viewers de Keka Casenave y también se suma Mónica Dávila, que es la siguiente. Profesor, ¿podrá explicar después algo respecto a la importancia de la vacuna, pero también sobre la eficacia de la misma? Sí. La vacuna esta ya tiene dos efectos importantes, que es la seguridad, ya que la OMS no permite que se utilice algo, la FDA, ¿cierto? La EMA, que está en Europa, que es con la Oxford, ¿ya? Que son dos grandes centros fiscalizadores de cuidar de todos estos procesos, ¿ya? No va a permitir que afecte a las personas. Lo único que puede escapar a nuestro riesgo, ¿cierto? Ha sido el caso de las alergias, ¿ya? O alguna situación de el síndrome de Gilbert, ¿ya? Que el síndrome de Gilbert, que es un cuadro neurológico, pero eso puede ocurrir con cualquier vacuna. Ha ocurrido con algunas vacunas, ¿ya? Ha ocurrido el síndrome de Guillet, y por lo tanto son cuadros alérgicos, el organismo reacciona, hay una reacción importante desde el punto de vista neurológico, ¿ya? Pero si le pasó con alguna vacuna, ¿cierto? Lo más probable es que tener mucha precaución con esta. Y en el caso de las alergias, nada más me preocupaba, ¿cierto? Por el caso de aquellas personas que hayan recibido algún tratamiento. Esa es la recomendación que viene ahora desde el ministerio. Ahora, la vacuna se recomendó, se hizo los estudios en la vacuna desde los 16 años hacia arriba, ¿ya? Pero el ministerio va a vacunar desde los 18 hacia arriba, va aumentando el margen de seguridad. No se pueden vacunar las embarazadas ni las personas que están en proyecto de embarazo, ¿ya? Porque no hay no porque provoque algún daño, sino que simplemente no hay la población que debiera estar un poquito más preocupada de esto. A pesar de que el embarazo, ¿cierto? Hay muy pocos casos de fallecimiento de embarazadas. En Chile creo que hay 3 o 5 casos nada más, ¿ya? Y eso ha sido por un cuadro masivo
anticoagulante y que ocurrió antes de la segunda ola. Por lo tanto, la poca experiencia que tenía en ese entonces generó, ¿cierto?, que desconocer ese factor de la coagulación que produce porque actúa a nivel de los factores de la coagulación y se provocó, ¿cierto?, una coagulación masiva en esas embarazadas, en esas puérperas de haber tenido su bebé, ¿cierto?, lo que lo llevó a un desenlace fatal. Fue un caso en Iquique, ¿ya? Pero eso es el caso de los infectados. Ahora, la vacuna no es capaz de producir eso. Imagínense que estamos hablando de la primera vacuna de género en el año 1700, ¿ya? Y de ahí en adelante se ha reducido especialmente la mortalidad infantil, que era altísima. Y en Chile teníamos alrededor de un 40% de mortalidad infantil. Cuando llegaron las vacunas a Chile, se pudo reducir en forma impresionante, ¿ya? Así es que eso podría contestar con respecto a la importancia de la vacuna, ¿cierto? Y la seguridad que nos entrega esta vacuna. Por eso que si hay alérgico, está la vacuna de la China, la Sinovac, ¿ya? Que es lo mismo el desarrollo a todas las otras vacunas que existen, los virus atenuados. ¿Había otra pregunta, parece? Sí, María Andrade nos tiene la siguiente pregunta. ¿Cuántas horas puedo utilizar las mascarillas? Por lo menos son 2 horas, ¿ya? Mínimo, máximo hasta 2 horas se recomienda, porque ya el estar hablando, ¿cierto?, tiende a humedecerse rápidamente y hay necesidad de cambiarla. Cuando se humedece la mascarilla, pierde todo el efecto de filtrar, ¿ya? Eh, Ahora, si aquellas personas son muy proclives a conversar mucho, lo probablemente que será a la hora de cambiar esa mascarilla, ¿ya? Pero se recomienda a las 2 horas, cada 2 horas por lo menos cambiar la mascarilla. Sobre todo si está atendiendo público, ¿cierto? Se recomienda esa precaución. José Manuel también nos apoya acá con su pregunta, siempre su buen apoyo. Pregunta, ¿se puede contagiar por contacto? No se contagia a través de las relaciones sexuales, ¿ya? Eso sí que hay un interés de la relación sexual porque se transmite solo a través de la mucosa de la saliva, ¿ya? A través de las partículas cuando uno habla, ¿cierto? Cuando uno estornuda, esas partículas eh, eh, son capaces de desplazarse unos varios metros, por eso hasta por lo menos 1 metro, ¿ya? Y a nosotros, al no tener la mascarilla, tenemos alta probabilidad de infectarnos. Es la única posibilidad, ¿ya? Lo otro, ¿cierto? A través de que yo toque un contacto de alguien que haya estado ahí, ¿cierto? Yo toco esa superficie y me llevo yo después la mano a la cara, la mano a los ojos, que por los ojos también puede entrar el virus porque es una mucosa. Así que se recomienda a las personas que son diestras, ¿cierto? Hacer todo con la mano izquierda, porque eso significa que va a ser más difícil que se lleve la mano izquierda a la boca. En cambio, si es diestro, generalmente nos estamos llevando creo que hasta 3000 veces al día nos llevamos la mano a la cara nosotros, en forma normal. Imagínense si tuviéramos en contacto con el virus, no estaríamos infectando diariamente. Así que por eso que es importante las superficies limpias, porque ahí sí nosotros nos vamos a inocular el virus, ¿ya? A través de la mucosa de la cara, o nos rascamos los ojos y ya va a ingresar ese virus a nuestras mucosas. Estimado, se ve reflejado el gran contenido de su charla en tantas preguntas que tenemos y quiero seguir con Carolina Cautín. Dice, buenas tardes, ¿se considerará alérgico a las personas asmáticas o a las personas con piel atópica? Normalmente las atipias y el asma no está dentro de la contraindicación de la vacuna. Ya habla así de aquellas personas, por eso, bueno, una recomendación importante, no se va a ir a vacunar a las casas, ¿ya? No se va a crear un colegio tampoco para que la gente vaya a vacunarse. Lo más probable es que se va a instalar en un CESFAM, ¿ya? Donde tengamos adrenalina, ya tengamos algunos otros componentes, ¿cierto? Que tiene que ver con los componentes alérgicos, porque en el caso de que el paciente se vacune, hay que esperar 30 minutos, ¿ya? Se vacunó el paciente, los primeros efectos adversos, teóricamente, son a los primeros 30 minutos. Si a los 30 minutos ya no ocurrió absolutamente nada, ya el paciente ya prácticamente debiera estar libre de un cuadro alérgico. Si hace un cuadro alérgico en ese lugar, por eso que los 30 minutos va a haber que esperar, va a haber que generar todo un protocolo para poder organizar este proceso de vacunas, ¿ya? Pero debe ser en un centro que por lo menos contenga una máquina de paro, no es para asustarlos, pero pensando en el peor de los casos, ¿ya? Hay que ser siempre, en salud tenemos que ser siempre pensando si es que ocurre esto y no tenemos las herramientas. Entonces, por lo tanto, en un centro de salud donde esté una máquina de paro, donde hay adrenalina, ¿cierto? Para sacar a la persona del shock, ¿ya? Eso es lo que se recomienda. Por lo tanto, las personas con las pieles alérgicas, el asma tampoco es una contraindicación y por lo tanto cabría dentro de las posibilidades que se puede vacunar sin ningún problema, ¿ya?
esas personas que hacen shock, ¿cierto? Que han estado hospitalizadas o han necesitado adrenalina en algún momento de su cuadro, esas personas sí no deben vacunarse con la vacuna de Pfizer. ¿Ya? Eso sí, que quede bien, bien claro. ¿Ya? Profesor, Dani Saquenaya nos hace una gran pregunta. Dice, ¿puede explicar el cuidado que se debe tener una persona que ya tuvo COVID en esto en un marco de que estamos en la segunda ola, casi ya entrando? Ya, muy buena pregunta. ¿Ya? Hasta ahora, fíjense, hasta ahora no sabemos cuántos anticuerpos tienen las personas que han tenido COVID. ¿Ya? En un principio se hablaba de un mes, ahora se habla de 2 meses, ahora se habla de 3 meses. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos el caso yo trabajo en la unidad de epidemiología con respecto a las embarazadas que han tenido COVID y para poder hacerse una PCR segundo, para no llegar con COVID al hospital, ¿cierto? Se debe esperar 90 días para tomar un segundo examen de COVID porque esperamos que los 90 días ya baja la cantidad de anticuerpos y por lo tanto existe la posibilidad de una reinfección, ¿ya? Está patente esa posibilidad, ¿ya? Así que puede ocurrir. Hay muy pocos casos, pero se han dado y por lo tanto, ante esa precaución, primero hablaron de 60 días, ahora estamos hablando de 90 días, es decir, después de 90 días, probablemente, como hay algunas personas que se han infectado y al mes se hacen la PCR y no tienen ningún anticuerpo. ¿Ya? Así que eso es lo más delicado, que este COVID no deja una memoria inmunológica. Por lo tanto, es importante la vacuna que va a despertar nuestra memoria inmunológica, que es la inmunidad humoral a través de los anticuerpos, y de esa manera ya va a quedar protegido nuestro organismo. Lo que no sabemos tampoco, porque imagínense que llevamos solamente 3 meses de proceso de vacuna, tanto con todas las otras vacunas, vamos en los 3, 4 meses, vamos a completar, ¿ya? Y por lo tanto, si a cada persona que se vacuna deberíamos, teóricamente, hacerle una PCR para ver cuánto es su nivel de anticuerpos que tiene. Pero no tenemos esa posibilidad, por lo tanto, a los únicos que estamos siguiendo son a los sujetos del estudio, que son gente voluntaria que se vacunó primariamente, y estamos siguiendo regularmente cuántos meses llevan ellos con la vacuna y se ha generado estos anticuerpos, cuánto duran estos anticuerpos. Si los anticuerpos duran de 3 a 4 meses, eso nos garantiza que la vacuna va a tener una duración de 6 meses. Es decir, a los 6 meses deberíamos ponernos un refuerzo de la vacuna, ¿ya? Para estar ya mucho más cubierto. Ahora, la segunda dosis de esta vacuna, que es a los 21 días, ¿ya? A estos 21 días se coloca una segunda vacuna y por lo tanto eso, teóricamente, dice el fabricante, ¿ya? De que a los 7 días ya la persona tendría anticuerpos. Es decir, si yo me vacuno hoy con la primera dosis, no me voy a ir a exponer con gente con COVID, ¿cierto? Porque me voy a infectar. ¿Ya? Debo esperar mi segunda dosis y además una semana adicional para entrar en contacto con alguien que haya estado con COVID, ¿ya? No sé si contesta la... Don Wilibaldo, tengo otra pregunta también muy interesante que es relacionado a la cadena logística que los mismos proveedores han determinado que ha sido un gran desafío para todas las cadenas de logística en todos los países. Jimena Zúñiga nos pregunta, ¿cómo puede ser efectiva la vacuna al perder su temperatura cuando se nos aplica? Ya, no, lo que se ha garantizado es 5 días después que Lo que pasa es que la vacuna viene en un frasco más grande, no viene en un frasco individual como viene la vacuna de la influenza, ¿cierto? Que viene la jeringa prellenada para colocar, ¿ya? Acá viene en un frasco para diluir y por lo tanto son 0,3 ml que se tiene que colocar de la vacuna. Esos 0,3 ml, una vez que se ha constituido, guardado en el refrigerador con las vacunas, dura 5 días y eso ya la vida media ya está estudiada, así que eso es lo que nos entrega el fabricante. ¿Ya? Si la vacuna ha pasado 6, 7 días de ahí, ya la vacuna va a perder su efecto. Y eso es clarísimo. ¿Ya? Por eso que las dosis que llegan, rápidamente, ¿cierto? Se concentra a la gente para poder vacunar. Ahora hay que considerar que también la vacuna es voluntaria. ¿Ya? Hay algunos que están pidiendo que sea obligatoria, pero de esa manera el efecto de inmunidad, ¿cierto? Que debiéramos mantener todos al estar todos vacunados, no se va a lograr. ¿Ya? Pero por lo menos importante que la persona, si tiene algún temor, la idea mía por un lado es aclarar las dudas, ¿ya? Y es decisión de la persona el vacunarse, ¿ya? Pero está garantizado en esos 5 días que ese ARN va a sobrevivir y puede ingresar al organismo. Por eso mismo, ¿ya? Imagínense que alguien que diga que ese ARN va a sobrevivir y va a alterar nuestro ADN y vamos a tener mutaciones. Es falso porque a la temperatura del cuerpo ese ARN va a entregar su información y se va a autodestruir, así dice el fabricante. Se autodestruye como la misión imposible. Estimado, Rosa María Alfaro nos pregunta, ¿es efectivo para evitar el contagio mantener burbujas sociales?
De todas maneras, sí, de todas maneras, es todavía recomendable hasta cuando no esté el 80% de la población vacunada. Eso es lo que exigimos. Si llegamos al 60%, igual podemos tener crisis, ¿ya? Así que la idea es mantener al 80% de la población vacunada. La única manera que podamos romper es salir de estas burbujas que nos encontramos. Iván Palma nos hace una gran pregunta que creo que ha sido inquietud y duda de muchos. Pregunta, si se estuviese contagiado debido a contacto estrecho, ¿no me harán PCR? Sin embargo, sabemos que debemos hacer cuarentena preventiva. Al terminar esa cuarentena, ¿cómo saber si finalmente soy asintomático? ¿Y por qué dar el alta sin hacer el PCR? Y por último, ¿cómo saber si soy portador del virus si solo hice la cuarentena sin tener resultados que verifiquen eficazmente mi estado? Ya, buena pregunta. Se considera que el periodo de incubación son de 4 a 7 días, ¿ya? Hasta el día 10 la persona puede contagiar, ¿ya? Hasta el día 10. Del 10 al 14 es el periodo en el cual el paciente ya empieza su pequeña recuperación, ¿ya? Por lo tanto, si esta persona, al día, por eso incluso si quieren acortar la licencia a los 10 días, porque del día 10 hacia adelante ya no tiene la posibilidad de contagiar, ¿ya? Ya este virus ha pasado a otra etapa dentro de nuestro organismo y por lo tanto no se encuentra en las mucosas y no es capaz de contagiar, ¿ya? Ese es el estudio que se hizo en Inglaterra, ¿ya? Y el estudio que tienen los franceses. Después de los 10 días no contagia. Así que por lo tanto, acá en Chile, ¿ya? Acá en Chile no se hace la PCR, ¿ya? Porque va a seguir dando positivo, porque si tiene anticuerpos contra el COVID, va a seguir dando positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Automáticamente se optó, ¿cierto?, que ya no contagia a pesar de ser PCR positivo, ¿ya? Este PCR positivo significa que tiene anticuerpos, pero no tiene la enfermedad. Y, si, y se recomienda igual, las personas que han tenido COVID y que se han recuperado, se recomienda igual vacunarse, ¿ya? Y si está con el proceso de COVID en este momento, se recomienda esperar 15 días y vacunarse, ¿ya? Pero la idea es que se vacunen exactamente igual. Dice, si soy portador del virus, solo hice la cuarentena sin tener resultados que verifiquen eficazmente el estado. Si ya se ha recuperado y han pasado más de 10 días, ya lo más probable es que se recupere y además ya no contagia, ¿ya? Y lo que le va a quedar, si se hace una PCR, probablemente va a salir positivo, pero eso es porque ya tiene anticuerpos, tiene defensas contra el COVID. Parece que estamos en la hora, ¿no? Sí, para ir terminando, estimado. Mónica Ya. Dávila pregunta si a las personas que tuvieron COVID pueden contagiar a otros. Está hablando de personas recuperadas, me imagino. La persona, no, es lo mismo que expliqué recién, ¿ya? Si han pasado más de 10 días, más de 15 días, es difícil que pueda contagiar. De hecho, a los 15 días, cuando se le da la licencia al contacto estrecho, al COVID, ¿cierto? Debe ir a control médico porque el médico evalúa, ¿ya? Si es que hay alguno de estos síntomas todavía y debe prolongarse su licencia. Si va al médico y el médico dice, no, ya no está prácticamente libre de síntomas y todo, lo que hay que hacer, ¿cierto? Se reincorpora a su trabajo. Excelente, perfecto. Don Wilibaldo, quisiera agradecerle en nombre mío y de la Universidad de Tarapacá compartir vuestro conocimiento, su participación y su experiencia en estos temas que son muy relevantes en el marco de prevención del COVID-19. ¿Ya? Le hago una invitación a todos los participantes, a nuestros viewers, que activen la campanita, se suscriban y nos vemos en una otra oportunidad. Nosotros somos Universidad de Tarapacá. Hasta luego. Ya, pues muchas gracias.